Y entonces el título de hoy es, y escuchen, quiero que cuando la pastora Judy y yo comenzamos a hablar sobre septiembre, quería predicar sobre ser un embajador de Cristo porque en realidad tendría que decir que mi mensaje central es ser un embajador de Cristo. Punto. Y entonces estaba orando y buscando al Señor, y simplemente no podía sacar esto de mi espíritu. De lo que les voy a hablar hoy es de tomar coraje y superar el miedo. Y nuestro texto estará en el libro de Josué. Y entonces, solo quiero hablarles sobre Josué. Así nació en Egipto como esclavo. Probablemente sea mejor conocido por ser uno de los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida. Y él fueron los 2 espías que regresaron con el buen informe, Josué y Caleb. Su ocupación fue la primera. Nació en Egipto, por lo que era un esclavo egipcio. Y luego se convirtió en el asistente, el ayudante, la mano derecha del gran hombre de Dios, Moisés. Entonces él fue asistente de Moisés, y luego se convirtió en comandante militar, y luego se convirtió en el líder de Israel. 3 cosas que descubrí sobre él mientras investigaba es que es fiel. Se sabía que era fiel. Se le conocía por ser humilde y por ser sabio. Josué sirvió durante toda su vida y también a los ancianos que sirvieron con él y que vivieron más allá de él. El pueblo de Israel tuvo prosperidad durante la vida de su líder. Josué es un tipo de sombra. Un tipo de sombra de Jesús, que completa el mensaje de redención al sacar al pueblo de Egipto. Y este es un espejo de lo que Jesús haría por toda la humanidad. Entonces Josué. 1. Del 1 al 9. Muchas escrituras para ustedes hoy. He estado sumergiéndome en las escrituras durante los últimos meses. Y entonces, creo que era mayo, sentí que el Señor simplemente decía, oye, quiero que te tomes 2 meses y medio de descanso o como 2 meses de predicación, y quiero que te sumerjas en la palabra. Punto. Sin internet. Sin televisión durante 2 meses. ¿Y adivina qué? Iglesia, es una locura. No lo creerás. Sobreviví. Lo viví. Quiero decir, no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Alguien hace 1 semana o 2 tuvo que decirme, oye, hay un huracán acercándose a una de nuestras propiedades. Soy como, y yo digo, oh, está bien. Dijeron, no lo sabías. Dije que no, apagué las noticias en mi teléfono y todo. No sabía que tenían que decírmelo. Y entonces esto es lo que hice en el mes de julio. Simplemente un amigo mío me había dicho que había hecho Read Write, que es como leer la Biblia en un mes. Y yo estaba como, no creo que pueda hacerlo. Y yo simplemente, voy a intentarlo. Y así pude hacerlo en 27 días. Y luego, en el mes de agosto, leí el libro de Proverbios y el libro de Santiago 25 veces. Y, ya sabes, pensé que solo necesitaba hacer un reinicio espiritual. Y pensé, bueno, tal vez también sea un descanso del viaje. Y así, pero durante ese tiempo, sucedieron tantas cosas, ya sabes, como si dijera, oh, creo que voy a obtener todos estos milagros y avances. Y no, como uno de mis socios, papá murió las primeras semanas después, y entonces supe que tenía que estar ahí para él y su familia, a quienes simplemente amaba a su familia. Y luego mi vicepresidente senior, que es como uno de mis mejores amigos, como un hermano para mí. Y a ustedes, gracias por orar por él. Le habían diagnosticado cáncer en los pulmones y todas estas radiografías regresaban con nódulos en todos los pulmones. Y entonces el Señor me mostró, está bien, ahora tienes que levantarte un poco más temprano todos los días y simplemente orar directamente por él. Y luego hice que la gente de la iglesia orara con nosotros. Y todos en la iglesia estaban orando por él y él ayudó a remodelar algunas de las cosas aquí en la iglesia. Y quiero decir, él me ha ayudado a construir 10 iglesias juntos, y ha sido un gran amigo y es como un genio en la construcción. Y no lo soy en absoluto. Entonces recuerdo el día en que él recibió su escaneo de mascotas y yo me estaba reuniendo con su familia y ellos venían a hablar conmigo. Y cuando venían a hablar conmigo, yo iba así. Ni una palabra negativa. ¿No dices una sola palabra negativa sobre su vida? Y fui un poco militante al respecto.
Bien. Y entonces recuerdo el día que se hizo el escaneo de mascotas. Me llama a su oficina y me dice, Mike, no hay cáncer. Pero Igles, no era solo que no hubiera cáncer. No pudieron encontrar los nódulos. Bueno, hubo radiografías, 3 radiografías diferentes con nódulos en los pulmones, y ni siquiera pudieron encontrar sus nódulos. Los milagros ocurren cuando oramos y creemos. Por eso, hoy voy a hablar sobre el coraje, cuyo coraje, según la definición, es la fuerza mental y moral para perseverar y resistir el peligro, el miedo o la dificultad. Y esta es mi definición. Es la capacidad de avanzar y hacer lo que Dios te llama a hacer cuando existe el miedo. Y así, en Josué del 1 al 9 y me encanta esto porque, ya sabes, como en estas escrituras, Dios le dice lo que va a hacer. Vinny lo anima diciéndole que puede hacerlo y luego él le dice cómo lo va a hacer. Entonces versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció que Jehová habló a Josué, hijo de la monja ayudante de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo ha muerto. Eso tuvo que ser un poco desalentador. Ahora, pues, levántate, ve y hazlo. Pasad al Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, entonces voy a parar por un segundo. Bueno, entonces, ya sabes, su jefe, su líder, no era simplemente un tipo promedio. Fue Moisés. Bueno, Moisés era el hombre que había rescatado y liberado al pueblo de Israel de la servidumbre y la esclavitud. Él, Dios le había hablado, encaró. Este es un hombre con quien Dios habló cara a cara. Él escribió los 10 mandamientos. La gloria de Dios estuvo tan cerca de Moisés que su rostro resplandeció con la presencia de Dios. Y ahora está muerto. Y Dios le está diciendo a Josué, tú toma el control, es tu turno. Tenía que haber algo de ansiedad. Quizás algo de desánimo, quiero decir, como si acabara de perder a su líder y definitivamente tuviera que haber algo de miedo. Entonces este es el versículo 3. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como dije, a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el gran mar, hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Y aquí está el estímulo. Nadie podrá estar delante de ti en todos los días de tu vida, como yo estuve con Moisés. Entonces estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Iglesia, si Dios está con nosotros, entonces no importa quién esté contra nosotros. Y ahora les está diciendo cómo lo va a hacer. Así es como Josué vas a tomar la tierra prometida. Josué, ¿y cómo nos habla eso a nosotros? Así tomamos las promesas de Dios. Así dice, sed fuertes y valientes porque a este pueblo lo repartiréis en herencia. La tierra que juré a mis padres que les daría. Y esto fue algo muy importante para él. Tiene que decirlo por segunda vez. Lo dice por segunda vez. Solamente sé fuerte y muy valiente para que puedas observar y hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Y solo quiero decirte que hay muchas cosas en este mundo. Hay muchas cosas en nuestra cultura que intentan llevarnos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y yo simplemente diría, mantén el rumbo hacia donde Dios te envía. Y aquí está la clave. Este libro de la ley, que es la palabra de Dios, no se apartará de vuestra boca. La palabra de Dios tiene que ser iglesia en nuestra boca. Vamos a hablar de algo. También podríamos hablar de algo que tiene poder y autoridad. Pero lo harás. Y aquí está la cuestión cuando te sumerges en la palabra de Dios y tenemos opciones, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo difícil de vivir hoy en día, hay tantas opciones, ¿verdad? Podríamos ver fútbol, podríamos ver béisbol. Hay, ya sabes, lo que sea en la televisión y todo ese tipo de cosas y películas diferentes o cosas divertidas que podríamos hacer.
Y todos ellos están bien, quiero decir, algunos de ellos están bien, ¿verdad? Como que veo cosas como positivas, negativas y... ya sabes, justo en el medio que no hace nada bien. Pero la palabra de Dios es lo más positivo que podemos poner en nuestra vida. Medita en ello día y noche. Entonces podrás observar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Y luego dice, termina con el versículo 9. ¿No os he mandado? Sed fuertes y valientes. No temáis ni desmayéis por el Señor. Tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y encontré esta escritura el último mes y realmente me gustó. Y se trata de la palabra de Dios. Y pensé en compartirlo contigo, en 2 Timoteo 3:16 y está en la traducción de la Pasión. Dios ha transmitido su sustancia misma a cada escritura. Porque es el aliento de Dios. Te empoderará con sus instrucciones y corrección cuando leas la palabra. Si no te corrigen de vez en cuando, entonces no lo estás leyendo correctamente. Te está dando fuerza para tomar la dirección correcta y guiarte por el camino de la piedad. Generalmente nos acabábamos de casar y yo estaba llegando a la realidad. Teníamos 2 hijos y yo estaba llegando a la realidad de, Dios mío. Soy responsable de otros humanos. Quiero decir, he sido la mayor parte de mi historia. Yo era un traficante de drogas y un drogadicto, y apenas era responsable de mí mismo. Y ahora soy responsable de otros humanos. Sabes, simplemente habíamos insistido Janet, ya sabes, desde el momento en que nos casamos, que seríamos diezmadores. Bien, y ella no me dio otra opción. Y, ya sabes, fueron como 7 años. Ya había sido diezmador antes de descubrir que algunas personas no diezman, ¿verdad? Yo estaba como, no sabía que no tenías permitido hacerlo. Pero para entonces ya había tenido una revelación de la bondad y el poder de Dios. Bien, así que nos acabamos de casar y, ya sabes, tuve una reparación de paneles de yeso, como si estuviera reparando paneles de yeso, conseguí un pequeño negocio y, ya sabes, lo hicimos accidentalmente. Accidentalmente di el doble diezmo. Y entonces no nos lo podíamos permitir, ¿verdad? Y entonces recuerdo haber hablado de ir, ¿deberíamos llamar y pedir un reembolso? Ella dice, no puedes hacer eso. Yo digo, oye, cariño, quizás no tengamos comida la próxima semana. Bueno. Y el trabajo no se volvió más ajetreado, sino más lento. Y recuerdo que acepté este trabajo, cierto, esta reparación de paneles de yeso. Y estaba rociando techos acústicos y fue así. Un trabajo tan duro. Había tantos muebles en la casa. Y simplemente estaba moviendo los muebles y, ya sabes, era como si fuera un trabajo muy duro que tomé muy barato. Pero ya sabes, tenía que alimentar a los niños, ya sabes, y ya sabes, termino con esto. Y fue un trabajo muy duro. Y luego voy a darle la factura a la gente y me dicen, oye, sí, no tenemos suficiente dinero para pagarte. Yo digo, oh, no, no lo hiciste. Le dije, disculpe, pero no me iré hasta que me pague. Si tienes un dormitorio extra, voy a vivir aquí, porque si llego a casa sin un cheque, mi esposa me va a matar. Dicen, bueno, tenemos la mayor parte del dinero para pagarte. Y yo digo, lo necesito todo. Y ellos dicen, bueno, lo siento. Y yo dije, oye, tienes que tener algo de dinero en alguna parte de tu casa, ¿verdad? Y luego todos tenemos una botella de chispitas llena de cambio. Yo digo, eso funcionará. Fui a mi camioneta y tenía un vaso Gulp súper grande, lo traje y pusieron los últimos $150 que me debían en 5, 10 y 25 centavos. Recuerdo conducir a casa esa noche yo y mi taza Super Big Gulp. Cubierto con paneles de yeso. Lodo, solo cubierto. Bien. Y entro y Janet dice, oye, vas a tener que empezar a cambiarte de ropa afuera antes de entrar, ¿sabes? Y eran como las 7:30 de la mañana o las 8 de la mañana. Quiero decir, estoy muerta de cansancio. Ni siquiera limpié todo el equipo, ya sabes, y es que es mucho más difícil limpiar al día siguiente. Y ya sabes, dije que me pagaron un cambio, cariño. Y ella dice así. Todo gira igual. Y entonces, ya sabes, me di una ducha y, ya sabes, y luego me miré en el espejo y parecía que todavía necesitaba darme una ducha. No pude sacarlo todo. Y yo digo, gracias a Dios, ya sabes, tengo un nuevo trabajo.
voy a empezar mañana y está mucho mejor. Y luego revisé mi contestador automático y la gente canceló el trabajo. Fue un poco desalentador. Y recuerdo que Janet dijo así: no te preocupes, cariño. Dios cuidará de nosotros. Mike, conseguirás mejores trabajos. Vas a conseguir mejores trabajos. Fui al día siguiente y estaba limpiando el equipo y pensé, debería haberlo limpiado el día anterior. Es muy difícil limpiarlo. Y no me pagan por limpiar el equipo. Es parte de mi equipo que uso para mis trabajos y lo estoy limpiando. Y está realmente sucio y desordenado. Y recibo una llamada, y solíamos tener teléfonos que estaban conectados a la pared. Es una locura, sé que ustedes, niños, no lo creen. Y teníamos esas cosas que se llamaban contestadores automáticos. La gente les dejaba mensajes. Entonces recibí un mensaje en mi contestador automático, me registré y dije: oye, Mike, alguien te recomendó y tenemos algunos trabajos para ti. Y estaba muy emocionado porque lo jugué como 4 o 5 veces y no estaba muy claro porque es un contestador automático. ¿Dijo trabajo o dijo trabajos? Lo llamé por teléfono y me tomé el tiempo para reunirme con él. Y él dijo: oye, ya sabes, tenemos varios trabajos. Y, ya sabes, salí y miré el primer trabajo y costó como $1000 en reparación de paneles de yeso, pero la casa estaba vacía. Bueno, no tuve que mover los muebles. Estaba tan emocionada. Él dice: quiero que vayas a ver el segundo trabajo. Y fui, miré el segundo trabajo y había como $2 en paneles de yeso que había que hacer. Y yo dije: hombre, Jesús, esto es bueno. Él dice: ¿puedes ir a ver un tercero? Yo digo: vamos, dame un trabajo. Necesitaba un trabajo. Entonces salí y miré el tercero y era mucho más grande. Fueron como $3 en reparación de paneles de yeso. Y yo digo: dame uno de ellos, ¿verdad? Y, ya sabes, dijo: te llamaré mañana. Déjame tomar tu estimación. Y quedó realmente impresionado conmigo porque pude hacer las estimaciones directamente en el trabajo. Y más tarde descubrí que había llamado a 3 personas y todavía no les habían dado estimaciones. Bien. Y él dijo: ¿cómo se hacen las estimaciones tan rápido? Yo digo: simplemente camino, calculo cuántas horas y sé de cuánto material es. Y lo escribí a mano, ¿verdad? Y en estos 3, como si tuvieran 3 cosas, como si fuera la parte superior y luego como una copia al carbón y era como y yo solía llevarlo en mi pequeño cuaderno y él. No muy sofisticado, pero sí impresionante. Mucha gente me ha dicho eso a lo largo de los años. Literal. Janet me llama el experimento de Dios, ¿verdad? Había ido esta vez, ¿vale? Como si hubiera conseguido este gran proyecto. Fue como este gran proyecto revolucionario, ¿verdad? Y entré, ya sabes, entré a su oficina y la gente dijo: oye, llamamos a todas tus referencias y todos dijeron que podían confiar en ti. Y todo el mundo dice que uno hace las cosas y no pone excusas. Y todos dijeron otra cosa también. Y no es muy sofisticado. Yo digo: son todos, pero podríamos trabajar con ellos y eso te ayuda. Y dije: bueno, dime qué hacer. Y dijeron, en primer lugar, que nunca entren a la oficina corporativa de una empresa de $1000 millones vestido con pantalones cortos y una camiseta. Yo digo: está bien, suena bien. Ese día fui a casa y le dije a Janet que había conseguido el trabajo. Ella dice: así no te vistes, ¿verdad? Dije: sí, así es como me visto. Ella: eso, Dios mío, es el experimento de Dios. Entonces dije: cariño, con ella dice: no, necesitas un estilo. Estoy todo cómodo, es un estilo. Ella siempre trata de llevarme a lugares como Banana Republic. Yo digo: tendrías que matarme y ponerlo en mi cadáver. Entonces envié las estimaciones a esto. Y les digo que estoy orando por uno de los 3 trabajos y digo: Dios, déjame conseguir el segundo porque nunca lo sé. Quiero decir, mi fe era muy pequeña. Dios de la iglesia, déjame conseguir el segundo trabajo porque es un poco más grande y nos dará, ya sabes, ingresos para un par de semanas, ya sabes. Y llamé al tipo y me dijo: oye, nos gustaría darte los 3 trabajos. Aquí está el problema, nunca hice 3 trabajos a la vez. Hice un trabajo. Lo terminé. Empecé otro trabajo, no sé por qué.
Así era como lo hacían mis tíos. Y trabajé para ellos. No sabía nada mejor. Entonces pensé, lo siento, no puedo hacer los 3 trabajos al mismo tiempo. Simplemente no puedo hacerlo, ¿sabes? Y él dice, creo que puedes hacerlo. ¿Por qué no lo pones todo en un horario y me llamas? Y pensé, acudí al Señor y dije, Señor, no puedo hacer esto. No sé cómo hacerlo. Churchill fue la primera vez que el Espíritu Santo habló esto en mi vida, y habló en mi vida tantas veces durante los últimos 30 años. Y esto es lo que dijo. Soy todo lo que necesitas. Soy todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas se encuentra en tu conocimiento de Él. Estaba tan nerviosa, estaba tan ansiosa. Y lo anoté en un calendario como el mío, ya sabes, súper sofisticado, como un calendario que ha estado en una fotocopiadora. Y simplemente lo escribí todo y se lo entregué. Y él dice, oye, eso es genial, ya sabes, un día conseguí 2 trabajos y comencé uno. 4 días después, comencé otro. Y luego, una semana después, comencé el tercero. Y pude con el paso de los años, durante los siguientes 2 años, esa empresa me dio 50 puestos de trabajo. Y, ya sabes, no solo me dieron 50 trabajos, sino que empezaron a ir así. Reparó paneles de yeso. Ya sabes, ¿por qué no pintas tú? Yo digo, está bien, entonces ¿por qué no haces el estuco? Entonces, cuando terminé, estaba haciendo paneles de yeso, estuco y pintando. Y el director de proyectos de esa empresa era el tipo del que estaba hablando y por el que oramos por sanación. 5 años después, vinimos a trabajar juntos. Nunca lo habría conocido si no hubiera dado un paso de fe y asumido esos trabajos. Entonces déjame hacer, Iglesia, ¿el miedo es bueno o es malo? Malo. Bien. Malo. Bien. Oye, en realidad, lo lamento, realmente no sé la respuesta. Solo quería saber si ustedes lo hicieron. Esto es lo que sé. No es bueno ni malo. ¿Qué no es? Es una emoción. Aquí está la definición de miedo. Es una emoción angustiante suscitada por un peligro inminente, un dolor maligno, etc., ya sea que la amenaza sea real o imaginaria. Es una emoción. ¿Qué no es? Oye, escucha, el miedo existe. Bueno, mi hija me preguntó hace poco, ¿es toda? ¿Nunca has tenido miedo? Y lo soy todo. Sí, todo el tiempo. ¿Ella es todo lo que sería bueno si lo mostraras? Entonces el miedo puede ser bueno. Déjame darte un par de... Compramos un juego de sartenes nuevo de Costco, que me encanta Costco. Es una gran mejora desde donde solíamos comprar en Walmart. Sin embargo, a veces todavía intenta arrastrarme a Walmart. Te diré cuál. Yo iré con ella. Amo a esa mujer. Pero no iré a la tienda de 99 centavos. ¿Bueno? Ella dice, no, puedes comprar estas cosas para fiestas. Yo digo, me sentaré afuera. Entonces compramos estos pantalones nuevos y me gustaron mucho porque los podías poner en la estufa y también los podías meter en el horno. Así que en realidad estaba preparando la cena para Janet, y le hago como si no comiera carne, ya sabes, algo que la gente siempre asusta. Dicen, nunca pensaría que no comes carne, ¿verdad? Pero Janet es como un carnívoro. Así que aproximadamente cada 2 semanas le prepararé un bistec. Y yo, busqué en internet. Me gusta Ruth Chris. Ella dice que es mejor. No sé si solo dice eso, sino porque nunca lo he probado. Entonces lo cocinas súper caliente. Es decir, me pongo caliente y tengo ambos lados. Y luego lo meto en el horno a 350, y así lo cocinan. Entonces abrí el horno una vez y olvidé que no estaba en la estufa y lo agarré. Y grité y probablemente maldije, pero no había nadie alrededor. Entonces desde entonces tengo un poco de miedo de quemarme. Ese miedo está bien. Bueno, ese miedo está bien. Yo, ya sabes, a veces puedo decirle cosas a Janet que me meten en problemas. Cualquier otro hombre al que le pase eso.
Gracias, hermano, por levantar la mano. El resto de ustedes está mintiendo, ¿de acuerdo? Por eso tengo miedo de decir algo incorrecto. Así que ahora lo que intento hacer es pensar en lo que le voy a decir antes de decirlo. Esa es una buena cosa. Porque cuando las palabras son muchas, el pecado no está tan ausente. Bueno, incluso un tonto es sabio. Si él se queda callado, a veces ella dice, respóndeme y haré así. Estoy pensando en qué decir. Por eso a veces el miedo es bueno. A veces es una emoción. A veces está bien. Pero aquí es cuando es malo. Es malo cuando es un espíritu. En 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pronto, uno de los desafíos es que pensamos que no tenemos la autoridad para expulsar esa fortaleza, ese demonio del miedo. Déjame darte algunas escrituras. Los escribí, los anoté esta mañana. Lucas 10:19. Os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo. Nada te hará daño. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento y hacerlo obediente a Cristo. Marcos 327. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Mateo 1800 dice que cualquier cosa que ates, esto significa que lo prohíbes. Declaras ser inapropiado e ilegal y no poder estar dentro de ti. Todo lo que ates. Vamos, iglesia, todo lo que ates. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Y puedo ir? Puedo. ¿Puedo volver a la vieja escuela por unos segundos, muchachos? Está ahí. Si alguien está luchando con un espíritu de miedo, ¿puede ponerse de pie? ¿Y escucha? No tengas miedo. Vamos. No tengas miedo. ¿Y si estás aquí y estás y tienes miedo de pararte? Apenas puedo verlos, así que no lo hagas. No te preocupes. No te reconoceré. No envejezcas. Pensé en tomarme un momento. Te digo gracias, Dios. Gracias, Dios. Dios. Vengo en contra del espíritu mismo del miedo. Y te damos gracias, Dios, porque toda autoridad en la tierra te ha sido dada. Dios, en Jesús, vives dentro de nosotros. Entonces tenemos autoridad y asumimos autoridad sobre el espíritu demoníaco del miedo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, lo expulsamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque el pueblo escucha que el Hijo que ha liberado es verdaderamente libre. Creo que están libres del espíritu de miedo y no tienen ningún lugar legítimo dentro de ellos. Y lo expulsamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el espíritu se siente ansioso o siente algo de miedo, debe tomar autoridad sobre él. Toma autoridad sobre ello. Tienes autoridad sobre el miedo. Bueno, así que te voy a dar algunas cosas que te ayudarán a superar el miedo. Y entonces estaba jugando con mi hija y uno de los amigos de mi hija quería jugar conmigo, jugar pickleball contra mí. Y él dice, voy a fumar a tu papá. Y yo digo, tráelo. No me amenaces con pasar un buen rato. Y tiene como 30. Él es delgado. Está destrozado. Es súper atlético. Es súper ágil. Y ya sabes, soy como Barney Rubble, ¿verdad? No juzgues un libro por su portada. Entonces viene a mi casa y dice, oye, hagamos. Yo digo, ¿qué quieres jugar por cartas de despido? Él es todo, no tan interesante. Dijo que quien pierda tiene que saltar a la piscina con toda la ropa puesta. Estoy como, seguro, quiero decir, simplemente vencerte va a ser bastante divertido para mí, ¿verdad? Y entonces, ya sabes, empezamos a jugar y yo tenía una ventaja. Mi ventaja es que era mi cancha local.
Bueno. Tienes una ventaja. Tienes a Jesús viviendo en tu interior. Esa es la mayor ventaja que podrías tener. Entonces sé dónde rebota la pelota. Podría acertar en casi todas las líneas. Casi me siento como un artista en mi propia cancha, ¿sabes? Y es mucho más atlético y puede moverse mucho más rápido y es muy ágil. Y entonces, el primer juego que jugamos y era como 8-5, él estaba ganando, ¿verdad? Y yo dije, oh, hombre, tengo que actuar en conjunto. Y me senté allí y pensé, está bien, voy a tocar los fundamentos. Y los fundamentos son muy simples, ¿verdad? Golpeas la pelota por encima de la red. Y luego lo que intentas hacer es intentar que sea un tiro más difícil para tu oponente porque entonces podría lanzarlo en el aire y luego podrías golpearlo. Así que comencé a concentrarme en los fundamentos y a recuperarlo, sin intentar realizar tiros perfectos, simplemente a recuperarlo. Y así regresé y gané el primer juego 11-8. Y luego le gané 6 juegos más seguidos. Porque me concentré en los fundamentos. Estas son las cosas fundamentales que hay que hacer, para superar el miedo, para superar el desánimo, para superar la ansiedad. Estos son los fundamentos de los que estoy hablando. Primero, esté rodeado de otras personas que lo alienten y usted pueda alentar. Por eso los grupos son tan importantes. Iglesia, si nunca has estado en un grupo, déjame aliviarte la ansiedad. Te gustará y te gustará la gente y ellos te amarán. Aquellos de ustedes que han estado en grupos, lo es. Voy a declarar eso sobre tu vida. Esta es la temporada para que lideres un grupo. Bien, entonces estamos corriendo. Han y yo dirigimos varios negocios en varios estados. Bien, y este es el comienzo de este año. Ella dijo, Mike, necesitamos liderar al menos 2 grupos este año. Yo digo, cariño, ¿sabes lo ocupados que estamos? Y ella dijo, Mike, si vamos a defenderlo, tenemos que hacerlo. Y por eso hemos liderado 2 grupos este año. Tenemos un grupo en marcha. Y solo te diré que nunca creces. Crecerás tanto como líder, ya que ayudará a tu familia. Quien quiera que refresque a las personas, quien refresque a otros, lo que sucede es que ellos mismos se refrescan. Nunca he crecido más, jamás he crecido más que cuando lideraba un grupo. Ahí es donde es como una incubadora de crecimiento para uno mismo. Bueno, entonces es como, ya sabes, lo que queremos hacer es que no tenemos otra opción. Iglesia de todo. Somos todas las personas con las que podemos pasar el rato. Bien, simplemente no tenemos otra opción. Tengo clientes, ya sabes, amigo. Pero cuando te unes a un grupo, podrás vivir la vida con alguien que te alentará. Y entonces, sí, no tenemos uno de los desafíos, no tenemos otra opción, ya sabes, como si tuviéramos familia, ya sabes, eso podría ser desalentador para nosotros. Ya sabes, como si tuviera un cliente que me desalentaba mucho cada vez que estaba cerca de él, ¿verdad? Y tendría que orar un poco más antes de ir a conocerlo porque él decía cosas como esta. Este trabajo nunca estará terminado. Vas a fracasar. Y cuando él estuviera hablando, sería así. Estoy entre dientes, diría. Te reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, historia verdadera. Una vez salió en voz alta. Él dice, vas a fracasar. Este trabajo nunca se terminará. Y os reprendo en el nombre de Jesús. Un grupo de ejecutivos alrededor de esta mesa. Bien, y un grupo de miembros de mi equipo, salimos y mi equipo me dice esto, como, no puedes hacer esas cosas. Le dije, ¿no te diste cuenta de que dejó de hablar después de que lo hice? No pudo hablar después de que dije eso. Y el trabajo se hizo y tuvimos éxito. Iglesia, también debemos aprender a animarnos a nosotros mismos. 1 Samuel 30, versículo 6, y David estaba muy angustiado. Toda su familia y la familia de sus hombres fueron capturadas y retenidas como rehenes y cautivas porque el pueblo hablaba de apedrearlo porque toda su familia fue tomada, porque el alma del pueblo estaba afligida, cada uno por sus hijos y para sus hijas.
Pero David se animó en el Señor su Dios. Tenemos que aprender a animarnos. Sabes, recientemente tuve esta batalla legal realmente extrema, y duró como un período de 6 o 7 años. Y no se lo deseo a nadie. Fue simplemente horrible. Bien, y mi hija, me dijo una mañana, oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Y yo digo, claro. Ella dice, ¿cómo no te quiebras? Le dije, ¿te das cuenta cuando te levantas en la mañana que ya llevo 2 o 3 horas despierto? ¿Ves que tengo música de adoración? ¿Ves cuánto tiempo pasa tu papá en oración? Por eso mi hija me llama el hombre de oración. Filipenses 4, 6 y dice, no os preocupéis por nada. Pero con oración y petición y acción de gracias a Dios presente sus peticiones a Dios y la paz de Dios que trasciende el entendimiento guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a orar por nosotros mismos. Estoy muy agradecido. Mi primer pastor insistió en que aprendiera a orar por mí mismo. Y por eso diría que he mejorado en eso a lo largo de los años. Pero practiqué. Y cuando yo era un joven cristiano, decía, no sé cómo. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Él dijo, ora como si le estuvieras orando a tu papá o a tu padre. Yo digo que no tengo padre ni padre. Él está orando. Entonces, como si estuviera rezando lo mejor que puedas, hablando con tu mejor amigo. Yo digo, tengo uno de esos. Y como una oración simple, comencé rezando estas oraciones simples. Dios ayúdame. Dios te necesito. Dios, necesito tu ayuda. Dios, muéstrame qué hacer. Dios, déjalo tan claro que no habrá manera de que cometa un error. Y luego, con el paso de los años, me dio esa tarjeta y vi que el pastor Yud la tenía y me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Y simplemente oré por eso y aprendí cómo hacerlo. Y luego descubrí que mi nicho era la oración de intercesión. Y me encanta. Hay miles de empresarios por los que oro diariamente y semanalmente. Quiero decir, probablemente tengo 50 o 60 personas en todo Estados Unidos que simplemente me envían sus peticiones de oración y yo oro por ellas por la mañana. Y, ya sabes, lo que hace es porque yo mismo los estoy actualizando, estoy actualizado. No es difícil. Iglesia, tenemos que aprender a orar por nosotros mismos. Finalmente, guardo lo que escuchas. Tienes que proteger realmente lo que escuchas. Romanos 1017 dice entonces la fe viene por el oír. Oh, qué genial. Está ahí arriba. Ni siquiera tengo que mirar aquí abajo. Es genial. Michael, somos como la tecnología, hombre. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces el temor viene por el oír y oír cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Creo que fue como justo después de la pandemia, todo el mundo estaba pegado a la televisión, como tratando de descubrir qué estaba pasando. Y sentí que empezaba a ponerme ansioso. Dije, ya no haré esto. Me está dando ansiedad escuchar las noticias. Y dejé de ver las noticias hace 3 años y medio. Hace 3 años y medio que no veo las noticias. Apago las noticias en mi teléfono. No me importa. Me gusta hacer cosas positivas, ya sabes, con las escrituras o leyendo otros libros. Pero no voy a hacer eso. Como que estudié las cosas que necesito estudiar para mi trabajo y que a veces están relacionadas con noticias. Eso es como la economía y las tasas de interés y cosas así. Pero no veo las noticias. Tienes que tener cuidado con lo que escuchas porque lo que escuchas regularmente, lo creerás. Pero sabes que la voz en la que más crees de la voz de los demás, la voz en la que más crees de la voz de los demás es la voz de ti mismo. Ten mucho cuidado con lo que dices sobre ti. Recuerdo este techo iba así. Sabes, es un trabajo hermoso. Nunca lo conseguiré. No consiguió el trabajo. Y yo pensé, me pregunto por qué nunca consigue trabajo. Porque de su boca sigue diciendo lo mismo. Nunca conseguiré ese trabajo. Nunca conseguiré ese trabajo. Entonces lo que pasa es que empieza a creerlo.
Hace unos años hubo un pastor que comenzó a darme estas escrituras y a poner mi nombre en ellas. Bien, y entonces a él me gustó, ya sabes, comencé a hacerlo yo mismo. Y como Mike Robner todo lo puede en Cristo que lo fortalece, Mike es más que vencedor a través de él, que lo ama. Mike siempre da gracias a Dios, quien siempre le da la victoria a través de Jesucristo. Dios tiene un buen plan para Mike, no para hacerle daño, sino para darle una esperanza y un futuro. Los traje una vez. Estos son algunos de mis versos para memorizar y simplemente ponga su nombre en ellos y traeré algunos más en la próxima semana o 2 o en el mercado si los quiere. Y literalmente me lleva 45 segundos decirlo todo, citar todas esas escrituras o decir, leeré todas esas escrituras y pondré mi nombre en ellas. ¿Qué pasaría si 45 segundos al día durante los próximos 30 días cambiaran tu vida? Además, tenemos que proteger lo que vemos porque los ojos son la puerta de entrada al corazón. Entonces tenemos que proteger realmente. Por eso la televisión es tan peligrosa. Es muy peligroso. Y tenemos que proteger porque en Proverbios dice que, sobre todo, eso significa lo más importante. Guarda tu corazón porque de él fluye cada asunto de tu vida. El ojo, los ojos y los oídos son la puerta de entrada al corazón. Y entonces, en esta temporada, la iglesia, si vamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer, tenemos que cuidarnos. Tenemos que protegernos. Tenemos que escuchar. Tenemos que asegurarnos de que el mundo no nos corrompa. Bueno, Mateo 1425 al 30. Y déjenme decirles que lo que está pasando aquí es que Jesús acaba de alimentar a los 5000. Y les dice a los discípulos que pasen al otro lado del lago. Y sabes, lo que me encanta de leer los evangelios es la lectura donde está lo que Jesús dijo en la lectura. Es muy bueno si estudias cualquier cosa, simplemente estudias lo leído. Y así y también es cuando veas lo que hace Jesús, que eso sea un ejemplo de cómo vives tu vida. Entonces envió a los discípulos al otro lado y él se alejó y oró. Habrá algunos momentos en la iglesia para superar el miedo y tomar coraje en los que tendrás que alejarte y orar. Puede que haya algunas cosas en tu vida a las que tengas que decir que no. Está bien. No es lo bueno lo que quiero. ¿Qué es Dios? Y entonces les dice a los discípulos que vayan al otro lado y continuaré con el versículo 25. Poco antes del amanecer, Jesús salió hacia ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, se aterrorizaron. Es un fantasma, dijeron y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, iglesia. No se da coraje. Está tomado. Tienes que recibirlo. Armarse de valor. Esto soy yo, no tengas miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, dime que baje al agua. Ven, dijo. Entonces Pedro bajó a la barca, caminó sobre el agua y se acercó a Jesús. Vea una de las claves aquí y quiero que consiga esta iglesia. Toma esto. Pedro reconoció la voz de Jesús. Tenemos que llegar a un lugar en nuestra vida si queremos. Para que tengamos valor es necesario reconocer la voz de Jesús. En Juan 1515 dice, mis ovejas oyen mi voz y saben que soy yo. Hay muchas voces hoy en día. Iglesia, tenemos que poder escuchar la voz del buen pastor. Y Pedro reconoció la voz de Jesús. Quiero decir, Peter tiene muchas malas críticas, ¿vale? Como si negara a Jesús 3 veces. Jesús tuvo que reprenderlo y llamarlo Satanás. Ponte detrás de mí. Pero Pedro caminó sobre el agua. Peter salió del barco. La comodidad del barco representa a Peter, que es un pescador comercial. Representa su zona de confort. Es una buena referencia al lugar de protección. Pero reconoció la voz de Jesús. Salió del barco. Se animó y caminó hacia Jesús. Pero cuando vio el viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y a gritar, Señor, sálvame. Una de las oraciones más espirituales que puedas hacer. E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Vosotros de poca fe, dijo, ¿por qué tenéis tanta duda?
Y Jesús es tan bueno cuando das un paso de fe y tomas valor, incluso si empiezas a hundirte. Si lo llamas, es tan bueno que extenderá su mano y te levantará. Así de bueno es Dios. Así de bueno es Jesús. Entonces Han y yo estábamos en una etapa de nuestra vida y nuestras carreras habían comenzado a crecer, y estuve mirando hacia atrás y reflexionando durante las últimas semanas sobre cómo nuestras vidas crecieron, ya sabes, porque, quiero decir, la gente me pregunta todo el tiempo, como, oye, mira, especialmente las personas que me conocieron cuando yo era más joven, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaste desde allí hasta aquí? Y yo digo, Jesús sucedió. Y quería pensarlo un poco. Cada vez que Gen y yo tuvimos un crecimiento acelerado fue antes de eso. Justo antes de eso, tuvimos un momento de obediencia. Y sobre todo sacrificando en el ámbito de la generosidad. Y tal vez no sucedió de inmediato, pero después tuvimos un gran avance o algo sucedió de manera sobrenatural. Y yo quería hacerlo, así que simplemente nos habíamos sacrificado en nuestro dar. Por eso nunca había hecho un trabajo del tamaño de un trabajo que tenía la oportunidad de hacer. Y solo les voy a dar los números. Mi equipo siempre dice que no digas números, pero en ese momento el trabajo más grande que había hecho fue de $300. Esta fue mi primera oportunidad de hacer un trabajo que costaba $1 millón. Y así fue en 1999 o 2000. Entonces la empresa me llamó y me dijo, oye, lo hiciste muy bien en el trabajo de $300.000. Nos gustaría que ofrecieras este trabajo más grande. Y mi primer pensamiento fue, eso es demasiado grande para mí. Eso es demasiado grande para mí. No puedo hacer eso. Y pensé, ¿sabes qué? Voy a salir y ofertar el trabajo y... ¿Y si la persona que interpreta el O es muy bueno? Muy bien. Mira cómo funciona eso. Oh Dios mío, eso fue una locura. Y pensé, sabes, será una buena práctica. Tal vez pueda ver dónde aterrizo, ya sabes, y será una buena práctica para mí. Entonces el propietario me llamó por teléfono y en realidad era el gerente de construcción y me dijo, oye, ¿podrías ir a buscarme a Newport Beach? Y ya sabes, esto fue hace como 23 o 24 años, y, ya sabes, en ese momento podía salir de mi casa en el 500, vivíamos en Thousand Oaks y podía estar en Newport Beach en el 645. Ahora, si quiero estar en Newport Beach el lunes en el 645, tengo que irme el domingo por la noche, ¿sabes? Entonces me llamó y conduje hasta allí para encontrarme con él y me dijo, oye, Mike, nos gustaría darte el trabajo. Y pero una cosa es que dejaste fuera parte del trabajo y quedó así como este detalle de chapa. Y yo dije, sí, no oferté la chapa porque no sé cómo hacer chapa. Yo no lo hago. Nunca lo había hecho antes. Y él dice, bueno, ya sabes, los propietarios quieren que un contratista lo haga todo, así que tendrás que hacer la chapa. Y dije, lo siento, no sé cómo hacer eso. Y él dijo, aquí tengo una oferta por la chapa y conozco al tipo. Y lo hace realmente bien. Y fueron como 73.000. Del trabajo. Le daremos el 73 más, le daremos como un 11% además y le daremos 82.000. Solo tienes que manejar a este tipo. Y yo digo, sí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo podré saber si se hizo bien? Él dice, no sé qué decirte, pero si no haces la chapa, no consigues el trabajo. Me preguntó, ¿puedo pensar en ello? Él dijo, sí, tienes 10 minutos y... le daremos el trabajo a otra persona. Recuerdo, mi corazón latiendo fuera de mi pecho. Y salí. Era 880 Irvine Boulevard en Newport Beach, probablemente la calle más transitada que puedas imaginar. Los autos pasan por whiz whiz whiz. 3 carriles de coches y tan ruidosos que ni siquiera podías oírte pensar. Y literalmente clamé a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Dios, no sé cómo hacer esto. Esto es complicado. He oído hablar de personas que cierran sus negocios cuando hacen cosas que no saben qué deberían hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y fue una de las veces que escuché al Señor decir, yo soy todo lo que necesitas. Firma el contrato. Regresé allí estrechando mis manos, temblando. Y firmé el contrato.
Estaba tan nervioso. Llamé a mi amigo, aquel por el que todos oramos y que fue sanado. Y fue como el año antes de que empezara a venir a trabajar conmigo. Y parte de la razón por la que vino a trabajar conmigo es que sentía lástima por mí. Él decía, hombre, no sé cómo consigues estos trabajos y los haces cuando tienes tan poca habilidad. Lo llamé y le dije, oye, te voy a enviar este detalle de chapa, y tal vez podrías explicarme cómo se combinan para que lo entienda y se lo envíe. Él dice, Mike, es el detalle más simple que he visto en mi vida. ¿Le gustaría que le consiguiera otra oferta? Tengo otro par de contratistas que lo hacen. Y dije, bueno, me dijeron que tenían un contratista que se suponía que lo haría. Y él me dijo, lee tu contrato, ¿sabes? Y leí el contrato y no tenía a la persona adecuada para ello. No tenía lo que yo tenía para que ese tipo lo hiciera. Así que me consiguió otra oferta y era como $9,000 más barata. Yo estaba como, bailé alrededor de mi pequeña oficina diciendo que acabo de ganar $9. El otro contratista me llamó y me dijo, ¿cuándo empiezo? Dije que obtuve una oferta más baja. Dijo, quiero el trabajo. Déjame darte otra oportunidad. Dijo su oferta a través de una máquina de fax. Sé que ustedes no recuerdan las máquinas de fax. Y fue por $40,000. Gané $33,000. Y no les estoy hablando de esta iglesia para decirles que gané 33,000. Te lo digo porque intenté devolvértelo. ¿Cuántas cosas quiere Dios darnos como iglesia, como pueblo, que decimos, no, Dios, retíralo? Tenemos que disfrutar de esta temporada como ninguna otra. Iglesia, tenemos que tomar coraje. Tenemos que tener valor porque las bendiciones sobrenaturales de Dios y la tierra prometida están ahí para que las tomemos. Y solo tenemos que armarnos de valor. Iglesia, si estás en el mercado, y no me refiero solo a que estás en nuestros grupos o vas a nuestras reuniones, si tienes un trabajo, quiero que te levantes. He estado orando por ustedes durante las últimas semanas y oro regularmente por ustedes, pero siento que tengo una palabra para ustedes ahora mismo. Si te levantas, por favor. Tienes un trabajo. Estás en el mercado y no puedo verte. Así que gracias Jesús, Señor, te doy gracias y te alabo por la gente del mercado de la iglesia de la ciudad. Señor, declaro una bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, les agradezco el mayor coraje que jamás hayan tenido en esta temporada. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias. Escuchan tu voz claramente. Escuchan claramente la voz del buen pastor. Dios, te lo agradezco, Dios, y hay una unción sobre usted, el aceite de la unción de una vida próspera y un pensamiento próspero. Entonces hay un aceite que gotea en tus manos. Y a medida que toques a las personas en esta temporada, se impartirá esa unción a los demás. Gracias Dios. Dios, te doy gracias, Dios, porque tienen sabiduría para esta temporada. Dios, te lo agradezco. Resuelven problemas que nadie más puede resolver. Dios, simplemente declaro sobre ellos redes sobrenaturales y citas divinas en el nombre de Jesús y de Dios. Te lo agradezco. La próxima temporada sería una temporada de lo sobrenatural para nuestra iglesia aquí en City Church, California. Y se difundiría en el nombre de Jesús. Amén.